Adelante, Fer, podemos comenzar. Gracias. Buenas, gracias. Es muy amable. Buenas noches a todos y todos. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a hablar de las nulidades de elección de diputadas y de diputados. Es igual para senadores y senadores, por supuesto. Este es el concepto general de la nulidad electoral, que significa una sanción de carácter legal que priva de efectos a cualquier acto celebrado que ha sido declarado nulo. Esta nulidad puede considerarse elección de una casilla o inclusive la elección de toda una elección. Aquí vamos a ver cómo se declara la nulidad de un voto. Pues claro, un voto nulo directamente en la casilla, el elector cancela el voto o de alguna manera lo elimina, entonces puede directamente cancelar el sufragio. O bien, cuando es declarado por la mesa directiva de casilla, al momento del escrutinio y cómputo de los votos que se lleva a cabo al final de la jornada electoral, ahí se puede también declarar un voto nulo. También se puede declarar un voto nulo en el recuento de votos realizado por el Consejo Distrital en su caso. En esta sesión de Consejo Distrital se pueden declarar nulos algunos votos que son evidentemente contrarios a las normas y por lo tanto deben declararse nulos. O bien el recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral en el caso de que así se lleve a cabo. Esta es la declaración del voto nulo. Ahora, la nulidad de una elección, vamos a distinguir entre la nulidad de una elección en casilla, recibir en una casilla, o bien de una nulidad en general, de una elección en general. También veremos la invalidez de una elección cuando se trata de violación o incumplimiento de los principios constitucionales. Esos son los dos casos en los cuales podemos declarar estas nulidades. Aquí vemos los principios que rigen el sistema de nulidades. Les solicito su atención para que tengamos en cuenta todos estos principios. La nulidad solamente puede declararse por causas previamente previstas en una ley. No hay nulidad de elecciones por interpretación judicial ni nada de esto, sino tiene que estar expresamente establecido en una ley. Después existe el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, es decir, cualquier acto que no sea anulado por la ley o por la autoridad es totalmente válido. La irregularidad de los actos debe ser determinante para ser declarada la nulidad. ¿Qué es esto determinante? Una palabra que vamos a ver muchas veces el día de hoy y tiene un significado muy particular en materia de elecciones. Vamos a decir que nadie puede hablar del tema de las elecciones sin tener en cuenta en todo momento el principio de la determinancia. Solamente pueden ser anulados los actos que son las conductas calificadas como graves y también, por supuesto, como determinantes. Esta declaración opera de manera individual, es decir, solamente operará para la casilla o casillas que han sido declaradas unilateralmente, individualmente, perdón. Y estas conductas deberán contener el elemento de generalización, es decir, debe ser un
un hecho que se realiza generalmente o en manera generalizada en todas las casillas. Después del principio de permanencia de los votos, que no puede, este principio de nemo auditur in turpitudinem sua legans, que es un principio del derecho romano, que establece que nadie puede aprovecharse de su propia conducta dolorosa. Y también se conserva una potestad anulatoria de oficio por parte del Tribunal Electoral. También existe el principio de respeto a los principios de constitucionalidad, a los principios constitucionales y legales que rigen la materia electoral. Y en estos casos operará siempre en todo momento el principio de definitividad y preclusión de los actos jurídicos. Si alguien tiene alguna pregunta, explícame, lo hagan saber. En el caso de una declaración de nulidad, siempre parará la nulidad para efectos cuantitativos y cualitativos. Aquí expreso, en este cuadro expreso lo que significan efectos cualitativos y cuantitativos. Los dos se presentan normalmente en forma simultánea para declarar la nulidad. Cuantitativos se refiere al número de votos que estamos buscando anular, y cualitativos me refiero a la calificación de nulidad que se establece por las violaciones de los principios que están aquí rigiendo la materia electoral. ¿Cómo está regido esto en las normas que rigen esta materia? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se trata del artículo 41, que la ley establecerá las nulidades de las elecciones federales y locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en su caso, en los siguientes casos en particular. Fracción A, en el caso de exceder gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado por el INE antes de las elecciones. El INE establece un tope de gastos que pueden ejercerse en la campaña electoral. Y esta cifra es muy importante porque, como vamos a ver, en la medida que se excede esa cantidad, la elección es anulable o es nula. Otra, inciso B, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de lo previsto por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues el comprar en los medios de comunicación, en la televisión, en el radio, por ejemplo, una cobertura de la época del electoral, eso significa una causa de nulidad. Los tiempos de radio y televisión están desde el principio otorgados en exclusiva al Instituto Nacional Electoral, y es el responsable de disponer de ellos y atribuirlo a los partidos políticos para que ellos los ejerzan de acuerdo con las áreas que han planteado en sus propuestas de campaña, etcétera. Estos spots que hemos puesto en la televisión y en el radio todo el día en época electoral están contabilizados por el Instituto Electoral para supervisar que estos no sobrepasen la cantidad que tiene autorizada cada partido político o candidato independiente, para que no rebasen lo que tienen autorizado cada uno de ellos en el ejercicio de su tiempo. Y
En tercer lugar, que no se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. Estos recursos ilícitos pues, pueden venir desde el exceso de aportaciones de las personas y de los candidatos, por supuesto, o bien que vengan de algún organismo de la delincuencia organizada, etcétera. Estos ingresos, recursos de presencia ilícita no podrán tener cabida en el proceso electoral. En caso de que la elección se anule por estas causas, se convocará una elección extraordinaria en la cual no podrá participar el candidato que ha sido sancionado. Seguimos adelante. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el tribunal y las salas especializadas, las salas que lo integran, solamente podrán declarar la nulidad sobre causas que expresamente estén previstas o establecidas en las leyes. Se fijan las causas de nulidad de la elección de gobernador, diputados locales y de ayuntamientos, así como las demás elecciones que se puedan llevar a cabo en el proceso electoral, tales como eh, los presidentes municipales, etcétera. La Ley General del Sistema de Medios de Comunicación, de medios de impugnación en materia electoral, lo que le llamamos en materia electoral la Ley General de Medios o la Ley de Medios, establece que son impugnables mediante los juicios de inconformidad los siguientes. Aquí cuando dice COFIPE en este tema, esto es de acuerdo con la legislación actual, pero lo que debe decir ahí es LEGIPE, solo que la reforma electoral no incluyó estos detalles. Y después los interpretamos así, y hacemos los COFIPE con una estrellita como esa, se refiere a la LEGIPE. En elecciones de diputados, por el principio de mayoría relativa, cuando los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo distrital, las declaraciones de validez de la elección y el otorgamiento de constancias de mayoría relativa y validez de la elección, o por la autoridad de la elección en su conjunto. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivos también serán declaradas nulas en caso de la nulidad de la elección. Los resultados corregidos, las actas de cómputo digital por error aritmético también serán una causa de nulidad de la elección. En la elección de diputados por principios de RP,
los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, o bien por unidad de votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético. En estos casos se declara también la nulidad de la elección. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el artículo 56 establece que las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de inconformidad podrán tener los efectos siguientes. Declarar nulidad de la votación emitida en varias casillas, cuando se integren los supuestos que la ley establece a este respecto. Revocar la constancia expedida en favor de la fórmula de candidato ganador, otorgar al candidato o fórmula de candidatos resulte ganadora como resultado de la modulación de la votación emitida en una o varias casillas de la elección que corresponda. También declarar la nulidad de la elección de diputados y senadores y, en consecuencia, revocar las constancias expedidas en su caso. Causales de nulidad de la elección de diputados y diputados. De acuerdo con el artículo 75 de la ley, la votación recibida en casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales. Primero, instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Es decir, que la casilla se ubique en un domicilio distinto al que estaba previsto y está planteado y descrito en la convocatoria, etcétera, es una causa de nulidad. Entregar sin causa justificada el paquete que contenga los votos y el material electoral en un domicilio distinto al del Consejo Distrital correspondiente. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo de los votos en un lugar distinto al determinado por el Consejo Distrital respectivo. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para las elecciones. Recibir la votación de personas u órganos distintos a los autorizados para ello. Haber mediado error o dolo en la computación de los votos, siempre que ello resulte determinante para la votación. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, siempre que sea determinante para el resultado de la votación. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado de la casilla sin causa justificada. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores que van a votar en la misma. Impedir sin causa justificada
el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y eso sea determinante para el resultado final de la elección. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, las actas de escrutinio y cómputo que de forma evidente pongan en duda la sentencia de la votación y sea determinante para el resultado de la misma. Otra vez, el concepto de la determinancia siempre está presente en materia electoral. Cualquiera que tenga intención de saber lo que son las autoridades electorales deberá tener un dominio de este concepto de la determinancia. Para los diputados, por mayoría relativa, son casos de la elección, cuando se acredite en por lo menos el 20% de las casillas de un distrito, y no han sido corregidas durante el recuento de los votos. Cuando se instalen el 20% o más de las casillas en un lugar distinto al, al que está previsto por el Consejo Distrital. O bien con los integrantes de la fórmula de elección resultan ser inelegibles. La elegibilidad, por supuesto, es un requisito fundamental para las elecciones. Y de acuerdo con la Constitución, son requisitos indispensables los siguientes. Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. Tener 21 años cumplidos. No es la edad, no es la mayoría de edad que es la de los 18 años, sino aquí en este caso una mayoría agravada, digamos, y es la de, para ser senador, diputado o diputada, será necesario tener 21 años cumplidos. Ser originario de la entidad federativa en la que se lleve a cabo la elección o vecino de la misma con residencia efectiva de cuando menos 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Para poder figurar en la lista de diputados por circunscripciones, se quiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprendan la circunscripción electoral a la que estamos refiriendo. No está en el servicio civil, el servicio activo del Ejército Federal, ni tener mandato en policía o gendarmería rural en el caso de las casillas rurales. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral, ni consejero, presidente o consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Es el personal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
Tampoco podrán ser los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, no van a ser electos para ejercer estas funciones mientras estén en sus cargos. No ser ministro de culto religioso. El artículo 59 hace la precisión de cuáles son las personas que, no, que están impedidos por cuestiones de culto religioso para actuar en las elecciones como candidatos. Son requisitos para ser diputados o senadores. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral. No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. No ser consejero presidente o consejero electoral en el proceso electoral que nos estamos refiriendo. En la de HIPE se establece también no pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe de su cargo un año antes del inicio del proceso electoral. No ser presidente municipal o titular de un órgano político o administrativo, en el caso del Distrito Federal. Eso quiere decir en el caso de la Ciudad de México, porque no se llama Distrito Federal. No haber sido condenado o condenada por delito de violación de violencia política contra las mujeres en, caso, en razón de género. Por otra parte, ninguna persona podrá registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular del mismo proceso electoral. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral más de 60 candidatos a diputados federales por mayoría relativa o por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente en un proceso electoral a más de 6 candidatos a senadores de mayoría relativa o por RP. Causal genérica de unidad de la elección de diputados federales. Esta causal genérica se refiere a que hayan sido cometidos de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate. Esas causales deben ser plenamente acreditadas y que se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección. En el caso de inelegibilidad,
Los candidatos deben sustituirse de acuerdo con lo siguiente. La incidencia de un medio impugnativo jurisdiccional. Se muestra la elegibilidad de un candidato o bien la autoridad administrativa electoral debe conceder, debe conceder un plazo al partido candidato para sustituirlo antes de la jornada electoral. ¿Cuándo se podrá controvertir la elegibilidad de los candidatos? Hoy para estos 2 minutos nada más. El primer momento es al registrar la candidatura para el proceso electoral, o bien cuando se realice el cómputo final antes de realizar la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría y validez. Efectos de la inelegibilidad de un candidato de mayoría relativa. Si uno de los integrantes de la fórmula resulta inelegible, tal circunstancia no invalida la designación del otro miembro de la misma fórmula. Efectos de la declaración de inelegibilidad en casos de diputado de mayoría relativa. Primero, el suplente de la fórmula tomará su lugar, el lugar del designado inelegible, y si el suplente también es inelegible, se declarará la nulidad de la elección. Efectos de la declaración de la nulidad de la elección para diputados y senadores. Esta declaración primero revoca la constancia expedida en favor de la fórmula de candidatos originalmente ganadora y también anula la expedición de la convocatoria para organizar la nueva elección. Y da origen a la celebración de una elección extraordinaria en el distrito o entidad federativa que corresponda. En el caso de diputados, la curul o escaño en caso de senadores quedarán vacantes y hasta que se concluya la elección extraordinaria. Efecto de la inelegibilidad de candidatos de RP, tanto diputados como senadores, considera claro la declaración de nulidad, de inelegibilidad de estas personas. El suplente de la fórmula tomará su lugar o al lugar del declarado inelegible. Y si el suplente también es inelegible, tomará su lugar el que le siga en el orden de la lista correspondiente al mismo partido. Esto que ven aquí son algunos principios generales
también de la elección para diputados federales y locales. Nuevas causas de nulidad en el artículo 41 de la Constitución. Primero, se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado por el INE. Es la primera causa. Segundo, se cumple o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos establecidos por la ley. Y tercero, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales. Es un caso de nulidad de la jornada también. Como podemos recordar, casi siempre en los procesos electorales hay una crítica de los partidos a otros partidos contrincantes por haberse excedido en los gastos de campaña. Y esto, el IFE, el INE, perdón, lo reglamenta con mucho cuidado para tener en todo momento un control de lo que está sucediendo en la República Mexicana en relación con los gastos de campaña, tanto por espectaculares, por los de radio, televisión, etcétera. Tiene un control muy estricto de estos gastos y detecta inmediatamente cuando hay algún exceso de gasto. Esto en el supuesto de la Constitución, como estamos viendo aquí, es una causa de nulidad de elección cuando se demuestre este exceso de gastos de campaña. Lamentablemente nunca se puede demostrar, pero yo creo que hay muchos casos en los cuales se ha excedido el gasto y, repito, el Instituto no ha podido demostrarlo. Solamente pueden ser estudiadas las causas de nulidad específicas que establezca la ley o la Constitución. Es decir, que podrá aplicarse la nulidad abstracta que existía ante nuestra ley. Esa ya desapareció. Fer, nuestra compañera Elvia quiere hacer una pregunta, me parece, o un comentario. Por favor. Adelante, Elvia. Gracias. Aquí en la materia del rebase de tope de gastos de campaña, Sí, Elvia. Que ya ha comentado que el INE lo tiene bien reglamentado y que se identifica. Mi pregunta va en el sentido de aquellas personas que no somos, o aquellos ciudadanos, ¿cómo podemos nosotros, que no somos abogados, Sí. presentar una demanda de nulidad electoral si hay alguna herramienta con relación a los topes de gastos de campaña? Por ejemplo, si la ciudadanía monitorea las campañas, ya sea locales o federales, es como fácil de identificar aquellos partidos que recorren ciertos lugares y que utilizan cierta logística, es decir, desde su templete, sus sonidos, grupos musicales, todo lo que ellos utilizan y que los ciudadanos vamos sopesando
a lo largo del proceso electoral este tipo de características. Sí. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos, sin la intervención de un abogado, demandar la revisión, en este caso, me imagino que al INE, por lo que presuntamente nosotros estamos viendo que a algunos les alcanzó para pagar toda una serie de cosas sí. unidos a lo que a los partidos dan al ciudadano directamente en su casa o en su calle, como antes se veía que la gorra, que el calendario, que el paraguas, que lo que ellos fueran Todo eso. a proporcionar, que sí se ve, ¿no? Se ven se ven estas cosas en el monitoreo ciudadano comparando las diferentes campañas. ¿Qué puede hacer el ciudadano común ante este ejercicio? Bueno, Gracias. gracias. Primero lugar, gracias por tu participación. Y debo decirte que el ciudadano también puede objetar esto, por supuesto. Presentando un escrito frente al Tribunal Electoral o al Instituto, al INE, directamente al INE, quejándose de que no se haya considerado esos gastos. Porque cada pinta de una pared, por ejemplo, todo eso, y el tiempo, el dinero que cuesta poner un anuncio de televisión, cualquiera de estas publicidades están contabilizadas por el Tribunal Electivo, por el Instituto Nacional Electoral, quien debe llevar una cuenta de lo que se está realmente gastando, que es diferente de lo que los partidos declaran muchas veces. Entonces, sí hay, por supuesto, que este asunto sí existe, sí hay forma de demostrarlo y de demandarlo. El problema es que tienes que demandar tú, si lo quieres demandar tú, tienes que demandar y acreditar los excesos de gastos, cuánto se gastaron y por qué conceptos. Y eso se gastaron de 2,000 pesos en camisetas, por ejemplo. Construyen tantas camisetas de tanto valor, tanto precio, etcétera. Hay todo un sistema de contabilidad de estas cuentas. Los partidos deben entregar al Instituto Nacional Electoral en todo caso. Lamentablemente, debo decírtelo, no lo hacen debidamente. Omiten una barbaridad de gastos de campaña. Yo te diría que probablemente, si fuera a anularse las elecciones como la Constitución establece, todos los partidos estarían fuera de todos los partidos quedarían en esas causales de nulidad de la elección. Algunos que perdieron la elección rebasaron los gastos, el límite de gastos de campaña. Entonces, sí podrías tú hacerlo directamente ante el instituto y te sugiero que tengas a un abogado, pero si no, también lo puedes hacer tú. Y teniendo con toda precisión el cómputo de los espectaculares, por ejemplo, o de los anuncios de televisión, de las cachuchas que he repartido, en fin, y tener una forma de evaluar esos gastos, lo cual, repito, es sumamente difícil. Estás hablando de un gasto que se reparte en todo el país. En cada rincón del país hay una varita pintada por cada uno de los candidatos o candidatas, ¿me explico? Entonces, si tú logras tener esa contabilidad, por supuesto que lo puedes hacer valer y pedir la nulidad de la elección ante el Instituto Nacional Electoral. Sí se puede, y ya te digo cómo se hace. Ahora, ¿qué mecanismo presentar? El documento que se va a elaborar sí va a requerir de un abogado y un abogado especialista en estos temas. No creo que cualquier abogado lo va a poder hacer. Es lo que te puedo decir yo. Y te agradezco mucho tu pregunta y tu participación. Gracias. Al contrario, gracias a ti.
También está la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales que regulan la materia. Las violaciones se dan cuando las elecciones y las campañas no cumplen con los principios que la Constitución establece como obligatorios y definitorios de las elecciones, como son, por ejemplo, la certeza de calidad, independencia, imparcialidad y objetividad de los conceptos que van a manejar aquí. Después, cuando se incumple con que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas, que el voto sea libre, secreto y directo, cuando se falta el principio de profesionalismo en el manejo de las campañas y de los procesos electorales, cuando se incumple con el proceso, con el principio de equidad que debe regir cualquier campaña electoral, cuando hay falta del principio de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como el principio de definitividad que rige todos los principios electorales. ¿Qué consecuencias tiene de afectación constitucional? En esos casos puede recurrir a la invalidez de la elección por ser contraria a una norma suprema que deriva de la Constitución. ¿Qué grado de afectación tendrían estos principios? Deben de analizarse con toda objetividad los hechos que han sido demandados y debidamente probados. Aquí tenés un problema gravísimo respecto al elemento de la prueba. A continuación tengo un caso práctico que veremos el día de mañana en la exposición que tenemos mañana a las 7 de la noche. Vamos a revisar el expediente que está aquí SMJIN 35-2015. Es un expediente de un juicio electoral que se llevó a cabo en el 2015 en razón de la acción que presentó el Partido Acción Nacional para anular la elección de Jesús María Aguascalientes. Es un caso muy interesante. Entonces pediría los que me puedan revisar a los que se encuentran en las páginas del tribunal, podrían acceder a este expediente y ver lo que sucedió. De lo contrario, lo veremos mañana de todas maneras a las 7 de la noche, lo veremos aquí en este mismo canal y a esta misma hora. Si son tan amables para poderlo revisar y ver cómo sucedieron las cosas en este expediente que declaró la unidad de la elección de ese municipio. Perdón, ¿tiene alguna otra pregunta o intervención, por favor? Pues en este caso, les agradezco su presencia y los veremos el día de mañana a las 7 de la noche en este mismo canal. Gracias por su presencia y atención y nos vemos mañana para platicar de este
democrático. Gracias a todos y a todas y buenas noches. Buen provecho. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.